Sabiduría de Dios. Léalo conmigo si lo tiene en mano. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Padre, nos gozamos con tu Espíritu Santo en nuestras vidas, conscientes, habiendo experimentado, Señor, esta obra que tú has realizado en nuestros corazones. Gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias por tu Espíritu en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Después de esta meditación, se espera que todos los actores puedan asistir a una reunión ahí al cubículo inmediatamente, el de sonido, para reunirse con el hermano Sabdi, todos los actores de la obra que estaremos celebrando en el mes de septiembre, 12 al 14, ahí en el Teatro Daniel Ayala. Bien, hermanos, anteriormente hemos estado meditando acerca de cómo Dios reveló su propósito para el hombre. El propósito es que el hombre sea santo, viva en santidad y transfiera esa santidad a otros. Para eso estamos en esta tierra. Pero también hemos meditado que el hombre perdió su condición, su posición y su relación con Dios cuando pecó. Ahí se perdieron todos sus derechos y el hombre se convirtió en esclavo del diablo y esclavo también del pecado. Entonces Dios, para cumplir su propósito eterno, ¿cuál es el propósito? De que el hombre sea santo, viva en santidad y transfiere esta santidad a otros, de que el hombre recobre su condición, en otras palabras, su posición, su relación y derecho con Dios, es que mandó a Jesucristo. Ahora nosotros vamos a meditar aquí cómo nos metemos en tantos problemas sin comprender lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús, porque no lo ponemos como el centro de nuestra vida. La iglesia de Corintios estaba compuesta por dos tipos de personas en gran manera, unos griegos y otros que eran judíos. Se supone que ellos habían tenido una experiencia con Dios. Se supone, nacido de nuevo. Tenían tantos dones, tenían tantas cosas, las manifestaciones de Dios habían sido tremendas. Pero había tanto egoísmo, tanta división, tanta carnalidad, que habían todo tipo de problemas, hermanos. De veras que uno se sorprende. Habían divisiones, habían separaciones, había sectarismo, habían pleitos entre hermanos y hermanas que se condenaban y se enjuiciaban y tantas cosas. Ustedes pueden leer Primera de Corintios. Había una gran falta de amor. Se practicaban cosas heréticas, ya adoraban ángeles, adoraban ídolos, eran legalistas. Por ejemplo, ellos, en su problema de no tener a Cristo como el centro de su vida, ellos tenían muchos problemas, porque todo les llamaba la atención. Mire, cualquier problema que usted tenga, a usted le destroza y usted actúa como que no conociera de Cristo cuando usted no tiene a Cristo en el centro de su vida. Y eso pasaba con los corintios. Unos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Juan, otros decían, creían súper espirituales, ellos solamente eran de Cristo. Y los judíos que habían estado viviendo conforme a la ley, ellos habían reconocido con su condición pecaminosa
Ellos que habían intentado vivir conforme a la ley, habían reconocido que no podían alcanzar este propósito de vivir sin pecado. Ellos entonces, antes de entregarse a Cristo, hacían sacrificios, hacían ofrendas, practicaban la ley, ¿ya? Y ellos entonces tenían un conflicto de fe. Bueno, tengo que guardar, por ejemplo, el sábado o no. ¿Tiene que circuncidarse mi hijo o no? ¿Puedo comer carne con sangre o no? ¿A qué horas tengo que orar? ¿A las 9 de la mañana? ¿A las 3 de la tarde? ¿O no? Esas cosas se volvían problemas para ellos. Y ellos decían, no, imagínense usted que tengamos un grupo de personas aquí sabáticas. Y ellos dicen, ustedes están mal. Porque ustedes deben de guardar el sábado. Ellos así se han creado. ¿Ya? Y nosotros les vamos a decir que están mal también. ¿Ya? Note usted que existen cientos y cientos de expresiones de fe. Los católicos expresan su fe de una manera, ya se lo he dicho. Los mormones también, los bautistas, los presbiterianos, los nazarenos. Y en todas esas congregaciones que dicen que ellos tienen la verdad y toda la cosa, hay problemas de este tipo, hay divisiones, se come la gente con uno con otro, se hacen enemigos, se critican y tantas cosas. Es algo vergonzoso para la gente que no es cristiana. Entonces los de la ley, los judíos decían, no, es Cristo y la ley. Imagínese usted. Y estaban los griegos también. Los griegos nunca habían guardado la ley. Corintios era el centro mundial en ese tiempo de todo lo que era raciocinio. Ellos querían escuchar cada día, nuevo conocimiento. Por eso ellos iban al centro de la ciudad, a esos sectores donde se ponían los filósofos, y ellos escuchaban nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas filosofías. Así como la gente sale a divertirse al centro o va al estadio a buscar un deporte, algo, ellos así salían a buscar más conocimiento. Y entonces ellos se inflaban. Oh, ya tengo más conocimiento, ya conozco más. Y entonces ellos también creaban problemas. Porque los judíos decían, no puede ser que Cristo sea el Salvador del mundo, porque Él violó la ley. Y los judíos decían, no creo en Cristo totalmente, porque no puede ser que un Dios de amor mande a su Hijo a morir por los pecadores. Eso no tiene lógica, decían los griegos. Entonces habían problemas en la iglesia. Habían problemas. Cuando somos parte de una congregación y fácilmente podemos criticar, condenar, juzgar y llevarme con uno y con otro no. Y sentirme mejor que otra persona yo. Yo no tengo a Cristo en el centro de mi corazón. Cuando yo tengo orgullo espiritual. Fíjese usted que hablaban lenguas, tenían profecías, interpretaban sueños, interpretaban profecías. Entonces se sentían poderosos. Yo soy mejor que tú, porque yo tengo estos dones. Yo soy mejor que tú, porque tú no tienes ningún don, pero yo sí tengo. Y tantas cosas, y todo. Entonces ellos los usaban los dones para proyectarse ellos a sí mismos. Si conocían algo nuevo, era para darse a conocer, yo conozco más que tú. Era algo realmente horrible que Pablo, yo me imagino que le sacaron verdaderas canas. Ellos se perdieron del propósito de Dios. El propósito de Dios es el centro. Cristo, el centro de la vida. Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo está tu vida cristiana? Esa es una pregunta muy superficial. No
Es espiritual esa pregunta. La pregunta espiritual y poderosa es: ¿cómo está Cristo en tu vida espiritual? Porque tú puedes tener tu propia vida, pero la verdadera vida espiritual la da Cristo Jesús. Solamente Él. Por eso le repito, se supone que ellos ya habían nacido de nuevo. No había otra más. Entonces ellos se pierden del propósito de Dios. Ellos están buscando su gloria, su honra. Cuando el propósito eterno de Dios, ¿cuál es? Que el hombre sea santo. En segundo lugar, que el hombre viva en santidad. Y en tercer lugar, que transfiera esa santidad. Y ellos no estaban haciendo eso. Y Pablo les dice: ustedes están buscando poder. Ustedes están buscando sabiduría. Ustedes están queriendo crear una religión para llevar a la gente a la gloria. Y nada de eso es cierto. Y Pablo les escribe esta carta y le dice: el poder para que el propósito de Dios se cumpla es Cristo Jesús. La sabiduría para que el propósito de Dios se cumpla es Cristo Jesús. Y el único que puede hacer que el plan de Dios se cumpla es Cristo Jesús. Por eso vea usted lo que dice en el verso 24. Pablo le dice: para los llamados, sean judíos o sean griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces yo quiero que analicemos estas tres cosas hoy. Uno, Cristo es el poder perfecto de Dios para que puede hacer que el propósito de Dios eterno se cumpla. Solamente Cristo Jesús. Entiendan esto, por favor. El poder de pecado es algo que experimentamos todos los días. No me digas que no experimentas el poder del pecado. Cuando a ti te dan una orden y tú no quieres obedecer, es el poder del pecado. Cuando tú no obedeces, cuando tú no eres humilde, cuando tú no eres respetuoso, cuando tú no amas, cuando no amamos, cuando no somos responsables, cuando no somos cumplidos, es el poder del pecado. Eso así de sencillo. Es el poder del pecado. Bueno, hay cosas que no las relacionamos con el poder del pecado. Una persona me contaba que como gerente de una empresa contrataba gente y le decía: la entrada es a tal hora. Y las personas llegaban 15 minutos, 10 minutos y el que menos 8 y 5 minutos después de la hora. A los 2 días a un grupo le dijo: ya no hay trabajo para ustedes. Oiga, ¿pero por qué? Si solamente son 10 minutos. Oye, si te contratan para que entres a las 8, debemos de estar antes de las 8. Y nadie atribuye que el llegar tarde a un lugar de eso no es problema cultural, es problema espiritual. Si no le podemos cumplir a los hombres, no le podemos cumplir a Dios. Esa es la realidad. Una persona que no puede obedecer a su madre tiene un problema de pecado. Una mujer que no obedece a su esposo no tiene problema cultural ni familiar, es problema espiritual. Hermano, el poder del pecado es tremendo. El poder del pecado esclaviza. El poder del pecado oscurece a las personas, las endurece. Por eso se necesita un mayor poder para que el propósito de Dios se cumpla en esta tierra, para que el hombre sea santo, viva en santidad y transfiera la santidad. Porque la santidad no es una doctrina, es una vida. Y esa vida solamente Dios la puede dar. Solamente Dios por medio de Jesucristo la puede dar. Y Pablo dice: Cristo es el poder de Dios. El poder de Dios no es un concepto, no es una idea, no es una filosofía. El poder de Dios es una persona. Se llama Jesucristo. Y solamente por medio de Él podemos nacer de nuevo, nacer del Espíritu y vivir en santidad, porque ya somos santos.
no se puede vivir en santidad si no hemos nacido de nuevo. Tú tienes que preguntarte, ¿ya nací yo de nuevo? ¿Ya nací yo de nuevo? Ese poder del pecado nos impulsa a vivir solamente conforme a la carne. Nos impulsa a rechazar a Dios. El poder del pecado después de Dios es el mayor poder que existe en esta tierra. Y tú lo has experimentado y lo experimentas cada día como lo experimento yo. Y no se puede vencer si no es por el poder de Dios. Mira lo que dice el verso 17 y el verso 18 aquí. Cristo dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Te das cuenta? Cristo es poder de Dios. Pero cuando nosotros hemos tomado nuestra cruz, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, dice la Biblia que Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, el poder que el diablo le había quitado a Adán y a Eva cuando pecaron, entonces Cristo Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, despojó de ese poder que no es del diablo, que es de nosotros. Ese poder se lo quitó al diablo, lo despojó, lo desnudó. El diablo está derrotado. Cuando tú pecas, no pecas por causa del diablo. Pecas porque no tienes el poder de Cristo Jesús para rechazar el pecado. Es tu culpa. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Porque no vives como santo. Porque no buscas esa santidad. Y el diablo nos engaña haciéndonos creer que todo lo que hacemos malo es culpa del diablo. Y no es cierto. El diablo está derrotado. El diablo está derrotado. Y que lo escuche, el diablo está derrotado. Fue despojado, fue desnudado. El único poder está en Cristo Jesús. Y Él se lo da a los que nacen de nuevo. Esa es la realidad. Todos los problemas que tenemos es porque no vivimos como santos. No vivimos en santidad. Como que no hemos nacido de nuevo realmente. Ese es el gran fracaso. Cristo es el poder de Dios. Y Cristo tiene el poder para que el propósito de Dios, que no pudo cumplir Adán y Eva, yo lo pueda cumplir en esta tierra. Yo puedo vivir como santo. Yo soy santo por la sangre de Cristo. Puedo vivir como santo y puedo transferir esa santidad a otros también para la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios, hermano. Y los corintios más bien estaban despedazándose. Los corintios se estaban destruyendo. Hermano, que ese espíritu no nos agarre a nosotros. Que no agarre a tu familia. Que no agarre eso. No. Cristo es poder de Dios, bendito sea su nombre. Hay gente que ha perdido la fe y dicen que es locura que uno pueda ser santo. Es más, hay gente que ignora tanto que a mí me dijo un señor que yo, porque estaba casado y tenía una esposa, yo estaba en pecado, que yo nunca era santo. Pedro tenía esposa, Mateo, Lucas, todos ellos tenían sus esposas, verdaderas esposas, y eran santos. Tú tienes que tomar conciencia de que si eres santo o no eres santo. Yo te aseguro que para muchos es fácil decir, yo soy miembro de tal lugar, de tal iglesia, pero les avergüenza decir, yo soy santo. Les avergüenza decir soy santo. Sí, unos dicen que es una pretensión, que uno es ser farsante, que es ser ególatra. No, si soy santo es por la gracia de Cristo Jesús.
En Él tenemos que gloriarnos, dice la palabra del Señor. Amén. Ahora, ese poder se experimenta. Muchos no experimentan ese poder. No lo experimentan más que experimentan solamente el poder del pecado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen cosas que no les lleva a nada. Idean planes. ¿Ya? Y hacen tantas otras cosas, leen libros, hasta leen la Biblia, y oran y ayunan. Técnicas, metodología. Pero como Cristo no es el centro de su vida, no experimentan un cambio. Esa es la realidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está Cristo en tu vida? ¿Cómo está Cristo? ¿Cómo está Cristo en tu vida? ¿Se manifiesta ese poder en tu vida? Número 2, el verso 24, ahí mismo dice, no solamente que Cristo es poder de Dios, dice, Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Qué significa sabiduría? Yo sé, hermanos, yo sé que hay conceptos que muchos definen lo que es sabiduría. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que Cristo, una persona, es la sabiduría de Dios. Así que yo soy tan sabio como tanto Cristo gobierna mi vida. Si Cristo me gobierna, yo voy a dar a luz sabiduría. Porque la sabiduría no es una definición, un concepto, una idea. La sabiduría es una persona y esa persona se llama Jesucristo. Alabado sea el Señor. Esto es interesante. Ahora, quiero decirte algo. La palabra sabiduría, Pablo la expresa, no la define, la describe de varias maneras. La describe aquí como Cristo. Pero la palabra sabiduría realmente encierra el misterio que había en Cristo y que solamente en Cristo Jesús se reveló. Dios creó al hombre y a la mujer y le fue dando ideas de la revelación total en Cristo. Les llevó al desierto, le dio leyes. ¿Pero para qué le dio leyes? Para que el hombre se dé cuenta que es un inútil. Ahí mismo, en Primera de Corintios, capítulo 1, Pablo dice, ninguno de ustedes ha sido noble, poderoso, sabio. Todos hemos sido necios, débiles y viles. Si tú estudias la palabra vil, quiere decir malo entre los malos. Solo ha sido bueno para hacer maldad, idear maldad y hacer maldad. Eso es lo que Pablo dice. Y él dice, Pablo, ustedes eran uno de estos. Y Pablo lo que está diciendo es que todo lo que antes hubo en el Antiguo Testamento era sombra y tipología, figura, modelo de toda la revelación de todo Dios en el hombre. Entonces, la sabiduría quiere decir el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que el hombre sea santo, viva en santidad y transfiera esa santidad. Ese es el plan, esa es la sabiduría. Nadie lo puede hacer por sus propias fuerzas y nadie lo puede hacer por medio de otro plan. Todo el propósito, la sabiduría de Dios está centrada en Cristo Jesús. Y vean ustedes cómo es esto, porque es fácil decirlo, pero es mejor también explicarlo. Cuando digo que el poder de Dios y la sabiduría de Dios estaba centrada en Cristo mismo, esto significa que dentro de la sabiduría, el plan de Dios, para que el hombre llegara a ser santo,
viviera en santidad y transfiriera esa santidad, Dios mismo, su Hijo Jesucristo, tenía que ser encarnado en una mujer virgen sin relación al pecado. Cuando un hombre y una mujer se unen, el hombre transmite a la mujer la naturaleza del pecado. Y la mujer recepciona también eso. Cuando Cristo, para poder nacer, por lo tanto, dice la Biblia, que el Espíritu Santo vino y cubrió a María y en él puso la semilla. ¿Qué significa semilla? La palabra semilla viene de semen. Cristo es la semilla de Dios. Eso que Dios puso allí para que Él pudiera encarnarse. Cristo Jesús, Dios en su sabiduría, hizo que Cristo Jesús viviera ahí los 9 meses. Naciera y viviera santamente sin haber pecado nunca. Y muriera en la cruz. Oiga, ¿y por qué tenía que morir en la cruz Jesús si nunca pecó? Porque Cristo Jesús murió como el más vil de los pecadores. ¿Por qué? Porque tu culpa y mi culpa, tu vileza, tu necedad, tu debilidad, Él la absorbió. Y Él murió tu vida, tu muerte en vez de su propia muerte. Él murió por los pecadores. Él no tenía que haber muerto, pero murió por ti. Es como que tú hubieras muerto. Analiza esto. Esa es la sabiduría de Dios. Tú, vil, necio, débil. Tú, rebelde, egoísta, carnal. Yo soy ese. Yo tenía que haber muerto. Tus crímenes, tus mentiras, tus maldades, tus odios que te debían de haber llevado a la muerte espiritual, Cristo la tomó, la absorbió y murió. Cristo en la cruz del Calvario, en ese momento, y yo digo tiempo porque hubo un tiempo de oscuridad cuando Él estaba en la cruz. Dice la Biblia que habían rayos, truenos, la tierra tembló. Analiza la Biblia. Dice la Biblia que Dios cabalga en las nubes. Y que cuando Dios esté enojado, truena en los cielos. Dios estaba enojado. Dios estaba airado contra el pecado. Pero en ese momento el pecado de la humanidad estaba en Cristo Jesús. Y Cristo estuvo por hora en ese tiempo de oscuridad viviendo lo que cualquier pecador que muera sin Cristo va a vivir por toda la eternidad, separado de Dios. Jesús mismo clamó en la cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y la respuesta es: por tus pecados y mis pecados. Eso es lo que los griegos no entendían. Oh, no es posible que un Dios de amor mande a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. No lo entiendes porque no entiendes que lo hizo por ti y por mí. Y eso se llama sabiduría. Eso que a lo mejor tú, si así lo decides, vas a vivir por toda la eternidad. Eso lo experimentó Cristo. Y dice que después fue al infierno. Y después fue levantado. Esa es sabiduría de Dios. Bendito sea el Señor. El secreto, el misterio que estaba allí escondido en Cristo Jesús. Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú entiendas que cuando Cristo murió, murió por ti.
Pero también cuando Cristo resucitó, resucitó por ti y tú resucitaste. Y entonces tú ya tienes el poder. En ti hay un poder. En ti hay un poder. Pero no lo dejas fluir. Yo tengo al Espíritu, pero el Espíritu tiene que fluir. El poder tiene que fluir. El amor está aquí, pero tiene que fluir. Y para que pueda fluir, yo tengo que dejar de ser egoísta, vil, necio, rebelde. Yo tengo que humillarme, tengo que quebrantarme, tengo que arrastrarme ante Dios. Tengo que negarme a mí mismo, tengo que menguar para que Cristo pueda crecer. Esa es la realidad. Por eso es que no fluye. Por eso es que no se manifiesta el poder. Porque somos religiosos más que verdaderos cristianos. Hemos olvidado si es que hemos tenido una experiencia de haber nacido de nuevo. La experiencia de nacer de nuevo es algo real, es algo auténtico. Nadie nos lo puede robar. Yo he nacido de nuevo. ¿Tú puedes decir eso? Dile a la gente, con solo eso que le diga, la gente va a decir que tú estás loco. Eso es lo que dijo Nicodemo también. Estás loco. ¿Cómo puede ser eso? Voy a entrar otra vez al vientre de mi madre. Me imagino que Nicodemo, con todo su traje, con barba y todas las cosas, ¿cómo voy a alcanzar en el vientre de mi madre? Y más si está muerta, ¿cómo voy a volver a hacerlo? Y él le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa? Tienes que nacer del Espíritu. Le habló del bautismo. Tienes que bautizarte. Y tienes que vivir como tienes que vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Así que podemos ser santos. Podemos ser santos. Y yo sé. No, yo sé, hermano, que ustedes me están escuchando y dicen, si usted me conociera, pastor. No, lo que pasa es que tú no te conoces. Tú no te conoces. Ah, si usted conociera, pastor, que todavía yo me fumo mis cigarritos a escondidas. Ah, si usted supiera, pastor, que yo a veces se me salen algunas palabras ahí contra mis hijos porque ya no los soporto. Ah, pastor, si usted supiera que yo quisiera que mi esposa se muriera y buscarme otra, pastor. Ah, pastor, si usted supiera que yo estoy arrepentida de haberme casado con este hombre. Y todas esas cosas, tú las puedes pensar y tal vez hacer. Y tú dices, no es posible que yo haya nacido de nuevo. No es posible. Mira, es muy fácil eso. Es bien fácil pensar así. Lo único que te pido es esto, que entiendas y comprendas. Que el hombre que ha nacido de nuevo y la mujer que ha nacido de nuevo es como un niño. Es como un nené que necesita aprender a vivir como santo. ¿No has leído en la Biblia que en Colosenses Pablo le dice a los de Colosas que ninguna palabra podrida salga de su boca? Pero a la vez le da la solución, que conozcan que ellos ya han muerto y que no tienen que vivir así. Yo ya he muerto. Pero ¿sabes qué? El asunto es que ya no esos pensamientos, esos deseos, no son tuyos. Es el pecado en ti. Ya fuiste perdonada de tus pecados hechos, pero no has sido liberada de tu fuerza de pecar
porque no has entendido todo lo que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Y hay pecadores, hay gente que ha nacido de nuevo que peca. Y a lo mejor va a perder su salvación por no seguir adelante a la perfección. Porque dentro del plan de Dios está incluido eso. Todavía hay crédito. Hay crédito para ti. La Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Santa María, al niño de Atocha, a Alberto Juárez, al apóstol Pablo, a Cristo Jesús, el centro del propósito de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Y por eso muchos han dicho, oh, bueno, entonces, hombre, si yo tengo crédito, pues voy a pecar, porque si ahí hay la gracia, para que abunde el pecado, dice Pablo. No, porque el que peca intencionalmente, ese se está condenando a sí mismo, y ya no hay otro Cristo a quien crucificar. Esa es la realidad. Había un sopilote parecido a mí, eno negrito. Y había una tortuga que decía, quiero ir al cielo, llévame al cielo. Llévame al cielo. Fíjate tú, se acerca el sopilote, llévame al cielo, llévame al cielo. Y el sopilote pues estaba ahí, que voy a estar haciendo cosas para la tortuga, que voy a ir al cielo tú. Y la tortuga, dale, que dale, que dale, que dale. Y el sopilote dice, hombre, te voy a llevar al cielo, súbete. Y allá va el sopilote volando. Y va volando, y va volando, y va volando. Ya cuando iba para el cielo, la tortuga, uy, ¿cómo apestas? ¿Y por qué apestas tanto? ¿Qué comes tú que apestas tanto? Usted sabe que los sopilotes, pues, ya. ¿Qué comes? ¿Por qué apestas tanto? Ya me está dando ganas de vomitar. Ay, ¿por qué te pedí que me trajeras al cielo? Y ahí está, dale, que dale, que dale, que dale. ¿Qué hizo el sopilote? Hizo así y la tortuga se vino para abajo. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Mira, Cristo al cargar tus pecados para llevarte al cielo, al reino de los cielos, se hizo como el sopilote. Y no nos damos cuenta a veces que lo que apesta es de nosotros, no de Él, porque Él ha sido santo, santo y santo y santo. Pero al llevarnos más y más, Él quiere que entendamos cómo son las cosas. Pero muchos somos terrenales, no queremos ir al reino de los cielos, no queremos que Él nos lleve. Porque Cristo cuando nos lleva, hermanos, nos lleva en disciplina, en experiencia, en dificultades y necesidades. Ante las tentaciones y todas las demás cosas. Así que cuando Cristo te esté llevando, no le, ay, qué duro, Señor. Yo no pensé que era así. Deja que Él te lleve. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando esas cosas sucedan? Uno, acércate a tu mujer, acércate a la persona, perdóname. Créelo, yo no he querido hacer esto, pero se me salió, perdóname. Perdóname. Y número dos, llórale a Dios, busca a Dios, arrástrate, humíllate ante Dios y dile, Dios, hazme conocer el poder que me ayude a mí a nunca más volver a ofender con una sola palabra a otra persona, o que no odie, o que no me amargue. Eso es lo que tenemos que hacer. El Dios está en el poder. Él tiene el plan en Cristo Jesús. Amén. Y cuando yo te digo que tú tienes crédito para pecar, no estoy diciendo pecado intencional. Estoy hablando de pecado
no intencionado, errores. Queremos pegarle al blanco, pero no podemos. Amén. No podemos. Muchas veces queremos hacer el bien y no podemos. Y Pablo lo dijo, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Verdad que sí? Te subes al camión, muy santa, ya oraste, estás en ayuno. Vas leyendo cita con Dios en el camión y estás pensando, ¿a quién, Señor, le puedo regalar esta cita con Dios? Y se suben dos personas ahí. Una ahí se va detrás de ti. En la siguiente parada se sube a otra y la otra vecina viene. Hola vecina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No tengo tiempo de no verte. Ay, sí, tengo tantas cosas que contarte. Ya te sacó de onda. Ya tú estás escuchando, tengo muchas cosas que contarte, comida. Y fíjate que la vecina de la derecha, esto y esto y esto. Y fíjate que la de la izquierda, esto y esto. No, y la vieja de atrás, tal cosa y tal cosa. Y tú comienzas, ay, qué pecadoras, qué terrible. Señor, ¿por qué me subí en este camión? Y ya tú comienzas a criticarlas a ellas tú misma. Ellas están criticando allí, pero tú lo estás haciendo por dentro. Y después que se van, ay Dios, qué bueno que las quitaste. Que las quitaste. Si el problema no son ellas, el problema son tus oídos, tu corazón, tu condición espiritual. Dios te la mostró para que oraras por esas chismosas lengua larga. Pero tú te pusiste a criticarla. Y después tú tomas conciencia y dices, Señor, perdóname. ¿Cómo pude hacer esto? Yo lo pude. Claro, tú lo hiciste. Y uno va aprendiendo. Estas cosas ustedes nunca las han hecho. Ustedes nunca. ¿Y por qué me dicen amén? Me están diciendo amén con su risa. Sí, hasta yo también, hombre. Sí, pero de repente, oye, ya no. ¿Ah? Y fíjense que yo estaba en el seminario. Yo estaba dando en el seminario. El que se graduó con honores en el seminario y todo. Jugábamos fútbol algunas veces por la tarde. Y yo tenía un ego así, más grande que el templo, ahí era mi ego. Más grande que la cancha donde jugábamos. Que yo quería ganar todos los partidos. Y yo quería meter todos los goles. Yo quería ser la estrella. Y estaba estudiando para ser pastor. Yo era santificado. Y habían unos vecinitos que eso jugaban fútbol. Yo tiraba patadas, no jugaba fútbol. Algunos creen que están jugando fútbol y lo que están haciendo es tirando patadas. Como que son lucha libre, como tirando patadas por todo el mundo y a todo el mundo golpean. Ellos están jugando fútbol. Y la cosa es que, hermano, estábamos jugando, nunca lo he olvidado. Nunca lo he olvidado. Que yo estaba enojado porque nos estaban ganando. Y entonces, en lo que estamos jugando, había un muchachito como como el nieto de la hermana, como 8 o 9 años, 10 años. Y yo agarré el balón, vino el balón, como del cielo, así. Y yo dije, este es el único gol que voy a meter, pero lo voy a meter con todo y el chamaco. Fíjese usted, un delincuente, pastor jugando fútbol ahí que quiere matar a un chamaco ahí. Y que viene la pelota y que yo le tiro. Y gracias a Dios, la patada salió para arriba en vez de salir así. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera lastimado a ese muchacho. Y cuando me voy a orar, estoy orando y Dios es tan paciente y amoroso. Y el Espíritu Santo allí, haciéndome recordar, esto que hiciste te podía llevar a la cárcel.
tus intenciones no eran buenas. Era de lastimar, de ganar tú. Y yo lloraba, Señor, perdóname. ¿Sabe qué? El fútbol quedó en último término para mí. Si yo no sentía que estaba en paz y dispuesto a ganar o a perder en paz, yo no jugaba. Pero lo tuve que aprender, entender. ¿Me entiende? Porque el propósito no es que yo meta gol y gane toda la vida. El propósito de Dios es que yo sea santo jugando fútbol. Viva la santidad jugando fútbol. Amén. Y que transfiera la santidad a otro jugando fútbol. ¿No lo cree? Entonces ya no tiramos patadas. Y si le damos una patada a alguien, ¿qué vamos a hacer? Oye, perdóname, discúlpame, no fue la intención. Oye, y no lo dejo tirado. Oye, si te golpeé, oye, vamos, mira, te voy a atender, vete aquí. A mí me encantó de un muchacho que me testificó este día, a mí, de que chocó y él sabía que él tenía la culpa. Aunque legalmente el otro señor tenía que pagar porque él pagó. Eso es vivir santidad. Y para terminar, Pablo le dice a los de Corintios, verso 30, esto: por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Tú fuiste el día que viniste a Cristo, Dios te aprobó como justo. Dios te apartó haciéndote santo a ti. Dios te ha liberado y quiere que tú experimentes eso, esa riqueza espiritual. Pablo le dice, ustedes ya son santificados, ustedes ya son justificados, ustedes ya han sido redimidos, ustedes ya son libres. Libres del pecado, no tienen por qué estar pecando, no tienen por qué estarse dividiendo y peleando los unos con los otros. Hermano, aquí hay una junta de iglesia que es la que ayuda en estos problemas, pero a mí me da vergüenza. Imagínense usted que yo lleve a la esposa del hermano Leonardo, ¿cómo se llama usted? Lorena, y a la hermana Minerva, porque no se pueden llevar. Y una y otra se están criticando. No es cierto, solo estoy poniéndolas de ejemplo. Oye, a mí me da vergüenza, hermana Minerva, hermana, vamos a ir con la junta para que ustedes arreglen su problema. Hombre, en la junta hay chamacos que son solteros, como Sabdi, como el hermano Dani, y van a decirle a ellas cómo van a vivir. Eso da vergüenza. Por eso yo llamo a la persona, hermana, arreglemos el problema. Y cuando ya no quiere, pues vamos a la junta. Pero ¿sabe qué? No hay necesidad de eso. Cuando Cristo me gobierna, cuando Cristo es el centro de mi vida, yo que soy justificado, que soy santificado y que he sido también redimido, liberado para no vivir así, yo tengo que perdonar. Hermana Minerva, le perdono. Hermana Lorena, le perdono. Carolina, hermana Corina, le perdono. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo les digo, ¿dónde nace todo esto? Óyeme, el número de los santos, ¿cuál es? El 7. La perfección de Dios en nosotros, Cristo Jesús. Amén. Y el número del pecador, ¿cuál es? 6. El número de Adán, el diablo, haciendo pecador el hombre. Pero el número tuyo personal, ¿cuál es? Puros ceros. Tú no eras nadie. Eso le dice Pablo a los Corintios. Ustedes eran necios, débiles, viles. Ustedes no eran nada. Ahora son santos por la sangre de Cristo Jesús. Ahora son santificados, ahora son libres, vivan como tal cosa.
y que el propósito de Dios se cumpla para honra y gloria de su nombre. Ese es el mensaje esencial de la iglesia de Nazareno. Pero más que todo, ese es el mensaje esencial de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Amén. A mí me gustaría, ¿dónde está Beto? ¿Dónde está Beto? Beto, ¿dónde está? Beto, ven aquí, ven al grupo de alabanza. Me gustaría que cantáramos. ¿Pueden poner otra vez eso? Ya terminamos. Si usted quiere venir al altar, venga, pero yo le digo, yo le quiero que cantemos el último, el antepenúltimo, donde dice, Dios es más grande y digno de adorar. Y es interesante que dice, eres tú quien, yo te agradezco por tu obra en mi vida. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Amén.